Hola amigos y hermanos que nos ven el día de hoy, sean bienvenidos a este culto. Y para empezar vamos a hacer una lectura en el Salmo 98. Acompáñenme por favor. Dice la palabra de Dios: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarinetes y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Vamos a iniciar con este culto. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor bendito, te agradecemos porque nos permites alabarte, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo con libertad, Señor. Te agradecemos, Padre, y te rogamos, Padre, que seas tú quien nos guíe en este culto, Señor, que sea de agrado para ti, Señor. Que todas las personas que pueden ver este culto, Señor, sean de bendición para ellos, Padre, y que puedan compartirlo, Padre, con demás personas, para que mucha gente escuche pues tu palabra, Señor, y que podamos alabarte juntos. Te agradezco, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Es el tiempo de escuchar lo que Dios nos quiere decir, hermanos, y vamos a hacerlo mediante la exposición de su palabra. Es el tiempo del mensaje. Hermanos, continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer la lectura en Génesis, capítulo 27. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. «Hijo mío», le dijo. «Aquí estoy», le contestó Esaú. «Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera». Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: «Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que cace un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te he mandado. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se la coma, y así él te dará tu bendición antes de morirse». Pero Jacob le dijo a su madre: «Hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo, y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme». «Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí», le contestó su madre. «Tan solo haz lo que te pido, y ve a buscarme esos cabritos». Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «Padre». «Dime, hijo mío, ¿quién eres tú?», preguntó Isaac. «Soy Esaú, tu primogénito», le contestó Jacob. «Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición». Pero Isaac le preguntó a su hijo: «¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío?». «El Señor tu Dios me ayudó», respondió Jacob. Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú». Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Así que no le reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: «¿En serio eres hijo mío Esaú?». «Claro que sí», respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: «Tráeme lo que has cazado, para que lo coma y te daré mi bendición». Jacob le sirvió, y su padre comió. También le llevó vino, y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre:
acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino y en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y, muy sobresaltado, dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura, le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo, gracias a tu espada. Vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac: estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Saludos a todos mis hermanos. Hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios, en especial en este capítulo 27 de Génesis, donde venimos viendo cómo los grandes hombres de Dios vivieron en los caminos de Dios, pero vemos cómo Dios los llevó de la mano a pesar de sus fracasos y equivocaciones. Por eso es que Dios es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Recordemos en la anterior reflexión del capítulo 26 reflexionamos sobre la fidelidad de Dios. Aprendimos cómo la fidelidad de Dios produce paciencia en sus siervos, y esa paciencia produce perseverancia, y la perseverancia engendra paz con el prójimo. En la historia pudimos ver cómo Isaac, a pesar de todos sus problemas familiares que vivía, no dejó de confiar en Dios, y el Señor lo llevaba de la mano. Ahora en este capítulo seguimos viendo
cómo esta familia sigue con los mismos problemas disfuncionales que habíamos visto en una de las reflexiones. Observemos cómo en estos últimos versículos del capítulo 26, de cómo Esaú se casó con unas mujeres hititas y estas les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Y entonces en esta reflexión vamos a ver cómo esta familia sigue con los conflictos internos. A partir del capítulo 27, en este texto de la Biblia se va a empezar a enfocar en un personaje muy especial que es Jacob. Y entonces todo de partir de este capítulo 27 va a empezar a centrarse en la vida de Jacob, ¿sí? En cómo Dios lo va a llevar poco a poco, paso a paso, hasta que Jacob sea transformado completamente. Pero en especial en este capítulo nos muestra una de las particularidades de esta familia, y en especial una particularidad que es una familia con muchos problemas internos. Es como podríamos decirlo en nuestro vocabulario, una familia carnal. Por eso le he puesto como título a esta reflexión, una familia disfuncional. Una familia disfuncional de Jacob y Esaú. Así es que vamos a ver en este capítulo 27 principios para evitar tomar decisiones y consultar a Dios. Esto nos va a ayudar a fomentar la armonía familiar, evitando actuar con carnalidad, el cual nos ayudará a tener mejores relaciones y vivir como dignos hijos de Dios. Así es que vamos a ver cuáles son estos principios que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones y a vivir como dignos hijos de Dios dentro de nuestro núcleo familiar. Lo primero que vamos a ver es que debemos conocer quién era Esaú y quién era Jacob. Como sabemos, Esaú y Jacob eran dos hermanos mellizos, es decir, eran dos gemelos pero diferentes, ¿sí? Entonces en esta escena de sus vidas probablemente ellos tenían 77 años, aproximadamente entre 77 años y 80 años, así es que no eran unos niños, ¿sí? Entonces Esaú, por ejemplo, vemos las características de Esaú. Esaú era el preferido de su padre, hombre muy velludo, era cazador, hombre fuerte y de campo, y también se conducía sin temor de Dios, menospreciaba las bendiciones de Dios y se había casado con dos mujeres hititas que causaban problemas con sus padres. Y a Jacob lo vemos que él era el preferido de su madre, era hogareño y quizá físicamente débil. También podemos ver que era egoísta y tramposo, todo lo quería para él. Estaba sobreprotegido por su madre. A esa edad seguía siendo protegido por su madre y también pues, por obvia razón vemos que era soltero. Entonces la historia de ellos se desarrolla dentro de una familia demasiada problemática. Los problemas que tiene son, por ejemplo, vemos a Isaac. Isaac es un esposo que no toma el liderazgo de la familia, ¿sí? Es un padre que ama solamente a uno de sus hijos, en este caso Esaú, pero también es un hombre egoísta y manipulador, ¿sí? Es un hombre que se ha olvidado de la voluntad de Dios. Recordemos como en esta historia vemos que él no se acuerda de lo que Dios ha dicho anteriormente. Y es un hombre que actúa por su propio criterio sin consultar a Dios. Y también, como vemos en los últimos años de su vida, es un hombre fácil de engañar, ¿sí? Y en el caso de Rebeca, su esposa de Isaac, es una esposa que no respeta a su esposo, ¿sí? También es una madre que ama a uno solo de sus hijos, en este caso es Jacob. También es una madre sobreprotectora. Es una mujer que escucha las conversaciones a escondidas y se va con el chisme con los demás. Es una mujer manipuladora y es una mujer dominante, ¿sí? Entonces la situación en este capítulo se desarrolla de una manera que muestra la carnalidad de esta familia. Podemos notar cuántos problemas tenía esta familia. Entonces vemos cómo Esaú, el hijo mayor, Esaú decide casarse sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Tomando para sí una mujer
Etea, es decir, de la tierra de donde vivían, pero era un pueblo que no conocía a Dios. Y no conforme con eso, y entonces fue y tomó a otra esposa. Por lo tanto, las costumbres de los pueblos paganos podían fácilmente introducirse en la familia de esta generación que vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Esaú, no conforme con eso, tuvo sus dos mujeres, ¿sí? Y esto muestra el carácter de Esaú como fornicario y profano, nos dice Hebreos, ¿no? Hebreos nos narra cómo a Esaú se le nombra como un profano, como un fornicario. Entonces, la consecuencia de las decisiones de Esaú fue traer amargura a la vida de sus padres. En este caso es Isaac y Rebeca. Pero también vemos que Isaac, que es su padre, Isaac se siente incapaz en este tiempo de seguir dirigiendo a la familia. Por ello decide bendecir al nuevo encargado. La bendición era como una especie de testamento. Pero es algo interesante que notamos cuando estaba estudiando este capítulo. Vemos que la bendición no se hacía en privado, sino se hacía con toda la familia en frente de todos los hijos. Pero vemos aquí a Isaac está haciendo algo en secreto, escondido, ¿sí? Entonces vemos cómo extrañamente Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, su favorito, aun cuando posiblemente él sabía que Dios ya había elegido a Jacob, ¿sí? Que Dios ya había dicho que el menor iba a estar sobre el mayor. Sin embargo, él, como era su preferido, su hijo Esaú, él estaba insistente en que le iba a dar la bendición a Esaú. Esaú, como vemos, había menospreciado su primogenitura. En el capítulo 25 vimos eso. Esaú, al casarse con mujeres paganas, también trajo amargura a la familia. Parece que Isaac actuó más en la carne y sus propios pensamientos que guiado por Dios. Quizá pensó que para dirigir una casa era más importante ser un hombre fuerte, un hombre cazador, un hombre de campo, que cualquier otra cosa. O quizás solo quería favorecer a su hijo favorito. Pero como vemos, las acciones que estaba haciendo o tomando Isaac estaba lejos de la voluntad de Dios. Pero también miramos a Rebeca. Rebeca, después de escuchar por casualidad la intención de Isaac, maquina todo un plan para que la bendición caiga sobre Jacob y no sobre Esaú. Y recordemos que los dos son sus hijos de Rebeca, son hermanos con el mismo año, son gemelos mellizos. Sí, entonces vemos cómo la preferencia los lleva a actuar de una manera equivocada. Entonces vemos que Rebeca empieza a planificar cómo va a engañar a su esposo y para eso involucra a su propio hijo. Pero no solamente lo involucra, sino también le da ese ejemplo para hacer trampa. Y entonces ella, a pesar de que ella, podríamos decir que estaba siendo dirigida por lo que Dios había dicho anteriormente, sin embargo, ella no confiaba en la promesa y soberanía de Dios y decidió echarle la mano a Dios, así como había pasado tiempos atrás con su suegra, en el cual igual hicieron lo mismo, quisieron echarle la mano a Dios cuando le dijo a Abraham, métete con mi esclava Agar para que por medio de ella puedas tener descendencia. Y aquí vemos a Rebeca echándole la mano de una manera diferente, pero no está confiando en Dios. Y ahora vemos a Jacob. Jacob, es interesante que Jacob no contradice a su madre, más bien se une rápidamente al engaño. En lo que conocemos hasta hoy, Jacob era una persona que solo veía por su bienestar personal y no le importaba qué hacer por sacar provecho, aunque expone sus preocupaciones y miedo. Sin embargo, podemos notar que Jacob está siendo dominado también por su madre. Entonces vemos que el engaño de Rebeca y Jacob, mediante una preparación minuciosa, empiezan a hacer ese plan. Rebeca y Jacob se unen para engañar a Isaac. Rebeca se convirtió en una maestra del engaño, mientras Jacob en un maestro de la mentira.
porque si observamos el texto, dice que Jacob mintió tanto que hasta involucró a Dios mismo, ¿sí? Dijo mentiras diciendo que Dios lo había hecho así. Entonces, el engaño y la mentira no son formas que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Son definitivamente maquinaciones del enemigo. Son definitivamente acciones de la carnalidad humana, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no era la voluntad de Dios hacer las cosas de esta manera. Pero aún así, si Isaac hubiera insistido y decidir darle la bendición a Esaú, Dios ya había dicho que iba a hacer para Jacob. Sin embargo, ellos no confiaron en Dios. Pero de todo esto, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas acciones? Sí, podemos notar en las consecuencias sobre Isaac. Isaac, porque intentó bendecir al hijo que no debía bendecir, Isaac fue engañado. Y podemos notar en el texto que a él le dolió en el corazón haber sido engañado. Además, dice la palabra de Dios que él se estremeció por haber intentado vencer el plan de Dios, y Dios le había ganado. Se dio cuenta que siempre sería derrotado cuando intentaría resistir a la voluntad de Dios, incluso cuando a él no le gustara. Pero vemos cómo Hebreos también nos narra que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus venideras vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el escritor de Hebreos nos está diciendo que Isaac actuó por fe, pero cuando vemos esta sección dice que no, pero más adelante podemos ver en la otra sección, que es en el capítulo que sigue, ahí es cuando ya reconoce y dice y recapacite y ve cómo ha fallado en esta situación. Pero en este pasaje de la palabra de Dios vemos cómo Isaac no está caminando en el plan de Dios. ¿Sí? Vemos que después de ser engañado, entendió que el plan de Dios era diferente a lo que él estaba haciendo. Entonces, todo esto fue las consecuencias de el mal que estaba pasando en la familia. Y luego vemos las consecuencias en Esaú, ¿sí? La desordenada vida que Esaú llevaba no le podía traer ningún bien. Al final se queda sin la bendición de Dios, sin la primogenitura, pero también su preocupación no era espiritual, era solo política y material. Así pues, él quedó suplantado y terminó con lágrimas y frustrado. Y la única bendición que pudo obtener de su padre parecía más bien una maldición. Y luego vemos cuál es la bendición que le dan. Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, vivirás en el desierto, vivirás lejos de las riquezas, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Y esto, pues hasta hoy lo podemos ver en las tensiones que hay entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe. Entonces vemos como las consecuencias de un andar mal en la familia, las consecuencias de las divisiones. Entonces también vemos las consecuencias sobre Jacob. Jacob sufre la amenaza de muerte por su hermano, a consecuencias de haber sido engañado. Entonces a él le toca huir y dejar su casa, ¿sí? Ahora, a pesar de que Jacob recibe la bendición de su padre, él no va a poder ser el señor de la familia, porque ahora va a ser un errante, va a ir huyendo, se va a ir a la casa de sus tíos. ¿Por qué? Porque está siendo amenazado por su hermano, ¿sí? Entonces él tiene que abandonar todo lo material, su herencia como primogénito, para ir a refugiarse en la casa de su tío Labán. Y como vemos en la historia, él se la pasa como un obrero, como un siervo, como un esclavo en la casa de su tío. Pero ahí pues, después vamos a verlo, cómo Dios lo bendice. Pero sin embargo, la bendición no la aprovecha en estos momentos. Recordemos que la bendición era que iba a ser como el patriarca de la familia. Y entonces era el merecedor de toda la herencia, de todas las riquezas que tenía el padre, y en este caso todo lo que tenía Isaac iba a pasar a Jacob, pero no sucede así,
sino que por las consecuencias de todo el andar mal en la familia es que le toca huir. Ahora vemos también las consecuencias de toda esta maldad en Rebeca. Rebeca encontró rápidamente la excusa perfecta para alejar a su hijo de la mirada de su hermano. Pero aun cuando ella pensó que sería algo temporal, pasajero, es que ella había pensado que solamente tienes que ir una temporada ahí con tu tío, porque allá que se le baje el coraje a Esaú ya puede regresar. Pero vemos en la historia que ya nunca más volvió a ver a Jacob, que esta es como su despedida de su hijo que más quiere. Entonces Rebeca se perdió ese día, más bien Rebeca perdió ese día a su hijo, porque ya no lo va a volver a ver, ¿sí? Porque Jacob se va y ya nunca más lo vuelve a ver porque después muere Rebeca y Jacob está lejos. Entonces las decisiones sin Dios terminan mal. Como vemos, todas sus acciones y decisiones fueron fuera de la voluntad de Dios. Y todo esto terminó en tragedia. Así pues, debemos entender que es mucho mejor tomar decisiones y acciones que están avaladas por la voluntad de Dios. Todas ellos que habían sido influenciadas por Isaac, en este caso podemos ver que todo este problema empieza desde la cabeza del hogar. El padre, que era Isaac, no asumía su responsabilidad como cabeza y como pastor del hogar. Aprendemos que en este momento de la historia redentora, cuando un padre sentía que no tenía mucho más tiempo para vivir, entonces él decide de manera secreta querer bendecir a su hijo, ¿sí? Y entonces vemos cómo las acciones de esta familia, vemos cómo es su actuar dentro de una familia, hermanos gemelos, padres. Solamente son 4 personas, pero vemos cómo se desarrolla esta historia tan, podríamos decir a nuestras propias vistas, tan complejos, tan malos, que no daríamos nosotros un quinto por ellos. Entonces lo que hace aquí Isaac es que está estableciendo su propia caída, así como la caída de su hijo querido, que es Esaú. ¿Sí? Isaac está desafiando a Dios porque él, Señor, había dicho en el nacimiento de estos gemelos que el mayor serviría al más joven y no importaba si Esaú era su favorito. Entonces, esto vemos que Isaac iba en contra de lo que Dios estaba planeando. ¿Sí? El mayor servirá al más joven y no importaba que Rebeca también estuviera apoyando a Jacob, su hijo favorito. Sería el plan de Dios, se iba a llevar a cabo, se iba a cumplir, y aunque ellos no tenían que meter su cuchara. Entonces, cuando vemos toda esta historia, con frecuencia nos sentimos frustrados, como Dios actúa de una manera que nosotros a veces no estamos actuando como Dios quisiera. ¿Sí? Cuando miramos la historia de Isaac, la historia de Jacob, Esaú y Rebeca, podríamos decir nosotros qué tontos son, ¿por qué actuaron de esa manera? Si vemos a Isaac cuando se casó, es la pareja ideal. ¿Sí? Se casaron, eran la pareja ideal, pero de pronto empezaron en su transitar. No vemos a Isaac en ninguna parte que ora al Señor. Solamente vemos cuando era estéril Rebeca y oran al Señor y Dios les concede esos hijos. Pero más adelante ya no vemos que Isaac esté orando, sino por el contrario, vemos en esta historia que Isaac está actuando de acuerdo a su carnalidad. Pero, ¿cuál es lo bueno de toda esta historia? Que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad humana. Pero esta familia disfuncional de Jacob y Esaú nos muestra grandes divisiones que a veces hay en la familia, cuando hermanos contra hermanos pelean, cuando esposa y esposo están en conflicto, que cada quien tiene sus propios asuntos, ¿sí? Cuando el padre ama más a un hijo o tiene sus preferidos en el hogar, igual de la misma manera cuando la madre tiene sus preferidos en el hogar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no sabe qué está haciendo la esposa, el esposo, o viceversa, ¿sí? Y hay muchas familias que viven de esta manera, así como nos muestra
la palabra de Dios. Pero con nosotros, como hijos de Dios, debemos de cuidar mucho la familia que Dios nos ha dado. No debemos permitir esas situaciones, esos pleitos, esas peleas, esas divisiones en nuestra familia. Recordemos, esta es una familia nuclear, no es una familia extendida, no son sus tíos, no están peleando con sus tíos, con sus primos, sino entre ellos mismos, entre hermanos. Vemos cómo en la carpa donde vivían ellos, nada sucedía si no sabía Rebeca. Rebeca se daba cuenta de todo. Se nos dice que ella estaba escuchando todo lo que Isaac le dijo a Esaú. Imagínense que los que son casados, imaginen su propia esposa, escuchando sus conversaciones y tú no eres capaz de poder acercarte a tu esposa y poderle decir, ¿sabes qué? Esto quiero hacer. Sino que ella se entera por murmuraciones y esta se la lleva a otras personas, al chisme, podríamos decir, ¿no? Y entonces esto es lo que vemos en esta historia. Cuando algunas personas de la familia piensan que se está cometiendo alguna injusticia, a veces nosotros como hijos, a veces pensamos que mi hermano está cometiendo injusticia. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es desquitarnos o vengarnos, pagar esa injusticia con otra injusticia. ¿Sí? El amor, dice la palabra de Dios, soporta todas las cosas. El amor no piensa mal. El amor no se regocija en la iniquidad. El amor nunca miente. Rebeca no pudo clamar a Dios en oración como lo había hecho una vez hace 40 años o más años, cuando los dos bebés lucharon juntos en su vientre. Ella no adoró el corazón de Jacob con la promesa que Dios le había hecho. Más bien, ella busca por engaño cumplir lo que Dios había hablado. Quería ayudar a Dios, al igual que su suegra Sara, una vez que trató de ayudar a Dios con su plan de hacer que Abraham tuviera descendientes. Vemos que ella no confió en Dios, sino que ella lo hizo a su manera. Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob fueron todos escarmentados por Dios, porque vemos las consecuencias de su mal actuar. Isaac, el anciano, no escapa de su castigo debido a su ceguera y fragilidad que él tenía. Esaú, debido a su fuerza y habilidades de hombre libre, no se mantiene alejado de esta horrible humillación de haber sido usurpado, de que su hermano tomó su lugar. Pero él, por sus problemas que no tenía temor de Dios. Rebeca, porque es una mujer, no escapa del castigo de Dios. Ella ahora perderá a su hijo que tanto ha sobreprotegido. Recordemos nuevamente que se calcula más o menos entre 70 y 80 años que tenían ellos. O sea, no eran unos bebés para que su mamá estuviera ahí sobreprotegiéndolos. Jacob, el mentiroso y engañador, no escapa de ello. Ahora él será un errante que trabajará para ganarse la vida lejos de sus padres, aunque otra vez no eran unos pequeños. Pero recordemos, Jacob era un hogareño, no había salido al campo, no había trabajado en el campo, por lo tanto, ahora va a sufrir lo que va a enfrentar en la vida. Y es algo temeroso caer en las manos de Dios cuando no estamos caminando en sus caminos dentro de la familia. Cuando nuestra familia está dividida, cuando entre hermanos nos estamos comiendo, nos estamos golpeando, nos estamos diciendo de cosas, cuando hay peleas dentro de la familia, eso no es adecuado por los que somos hijos de Dios. Por eso en toda esta historia se puede ver que para ser una familia sana necesitamos pensar y practicar estos principios que emanan de esta escena en la vida familiar de Isaac. Vemos aquí, pensando en toda esta historia, he sacado 11 principios que nos van a ayudar a poder ser una familia sana en nuestros hogares. El primer principio que he sacado es que consulta a Dios todas tus decisiones. Consulta a Dios todas las decisiones que quieras tomar en tu vida familiar y junto con tu esposo puedas tomar la mejor decisión o esposa. Si eres casado, respeta a tu cónyuge dándole su lugar. Si tú eres esposa, recuerda que tu esposo es la cabeza del hogar y no la esposa. Si eres esposo, dale su lugar a tu esposa. No es una sirvienta, sino es tu ayuda idónea.
padres, los que son padres, no tengan preferencias con sus hijos. No manipulen a sus hijos. Sean de ejemplo para sus hijos en amor y no en pleitos. Si ustedes tienen algún problema con alguno de sus hermanos carnales que ya formaron otra familia, no involucren a sus hijos, porque ustedes le están dando un mal ejemplo con eso. Hijos, si todos los que somos hijos debemos amar a nuestros hermanos, a pesar de todo, a pesar de cómo sean, porque somos hijos de Dios y el Señor incluso nos dice que amemos a nuestros enemigos, pero nuestros hermanos carnales no son nuestros enemigos. Por eso uno de los principios más es que debemos amar a nuestros hermanos. Pero no solamente eso, debemos perdonar las faltas de los demás y no vengarnos. ¿Sí? No vengarnos si alguien nos ofende dentro, si nuestro hermano nos ofende. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y después compartan en la familia las alegrías y tristezas. Es muy triste saber, o dentro de la familia, que nadie sabe qué es lo que está haciendo su hermano, o qué es lo que está haciendo su padre, qué es lo que está haciendo su madre. Compartan alegrías y tristezas. Eviten los secretos porque son muy dañinos. Cuando nosotros guardamos secretos dentro del hogar, dentro de la familia, cuando se descubren, causan mucho daño. Y después el principio número 10, evita confabularte con algún miembro de la familia para dañar a otro. No hagan divisionismo, no hagan equipos para dañar a otro hermano, porque eso no va con la palabra de Dios. Y vemos esta historia, ¿cuál es el desenlace? Y después, como último principio que he encontrado aquí, es que ama a tu familia con todo tu corazón, a pesar de todo como es. No hay ninguna familia perfecta. Vemos los grandes siervos de Dios, no fueron una familia perfecta. Por eso aquí se muestra el amor, la gracia de Dios, de cómo los más feos pecadores, Cristo los ha salvado. Por eso es importante que nosotros en nuestra vida familiar busquemos siempre la presencia de Dios y no debemos dejar que el maligno entre y nos divida y nos haga pelear y nos haga hacer un desastre en el hogar. Por eso, mis hermanos, hemos aprendido a través de esta historia familiar de Esaú y Jacob estos principios que nos ayudan a evitar tomar decisiones sin consultar a Dios, a fomentar la armonía familiar, evitando actuar con carnalidad, el cual nos ayudará a tener mejores relaciones y vivir como dignos hijos de Dios. La familia es una de las instituciones más sagradas que Dios ha establecido, y como hijos de Dios es de gran importancia cuidarla. Como vimos en esta historia, las divisiones, los pleitos, la manipulación, las preferencias y la falta de amor son cosas que dañan mucho a la familia. Por eso, incluso familias entre hermanos se matan, porque no hay amor, no hay armonía, hay divisionismo, hay pleitos, hay manipulación. La familia es tan importante que Dios quiere que la cuidemos y la honremos en nuestras acciones. La familia es muy sagrada a los ojos de Dios. Sí, por eso es que Dios pide que nosotros nos amemos unos a otros. Por eso, mis amados hermanos, familias de la iglesia, cuiden esta institución sagrada de Dios, amándose unos a otros. Porque como dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. Y como hijos de Dios somos llamados a vivir en paz y en armonía unos con otros. Por eso debemos seguir viviendo nuestra nueva vida en Cristo, viviendo en armonía en nuestra vida familiar, amándonos unos a otros. Esta historia nos muestra qué pasa cuando una familia está dividida, está en peleas, hay pleitos, hay preferencia dentro del hogar.
cuando el padre no ocupa su lugar como cabeza, cuando la madre es un desastre, cuando los hijos entre ellos están peleando. Todas esas cosas dañan mucho a la familia y nosotros como hijos de Dios somos llamados a vivir en paz. Por eso, mis amados hermanos, les animo a que cuidemos nuestra familia y nos amemos unos a otros. Y nuevamente, no hay una familia perfecta. Por eso Dios quiere que nosotros gobierne nuestro hogar Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si Cristo gobierna nuestro hogar, el amor va a gobernar nuestro hogar y no habrá familias divididas, familias disfuncionales. Así es que les animo y les invito que sigan viviendo su nueva vida en Cristo, en amor y en armonía unos con otros. Les invito a que sigamos alabando al nombre de nuestro Señor por medio de unos cantos. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Oh, oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, el tiempo de llorar, el tiempo de reír, el tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, el tiempo de aprender, el tiempo de enseñar, el tiempo de hablar, el tiempo de callar, el tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo.
No olviden conectarse el día miércoles a las 8 de la noche para nuestro culto de oración por medio de Zoom. Y también el día domingo a las 6 de la tarde para nuestra escuela dominical, igualmente por Zoom.